Clave 1. Asumir el envejecimiento. En la Facultad de Medicina, Atul Gawande y sus compañeros rara vez hablaban de mortalidad y de cómo experimentan la muerte las personas. Al fin y al cabo, el objetivo de esa institución es enseñar a los estudiantes a evitar la muerte prematura, no a esperarla. De sus años de estudiante, Atul Gawande recuerda haber explorado la mortalidad durante un debate sobre la muerte de Iván Illich, de León Tolstoy. Es una historia sobre un hombre vivaz e inteligente que sufre una lesión importante, lo que le lleva a la depresión. Sentía que la gente que le rodeaba no le daba el apoyo que necesitaba porque no podía aceptar la posibilidad de su fallecimiento. La mayoría de nosotros pensamos que seríamos capaces de mostrar compasión, pero enfrentarse a la mortalidad puede ser bastante desconcertante. Los descubrimientos científicos modernos en medicina han resultado fundamentales en la realidad contemporánea de la vida humana. La longevidad se ha convertido en algo normal. La gente intenta aprovechar al máximo su vida en lugar de limitarse a sobrevivir. Sin embargo, esta iluminación científica ha puesto el envejecimiento y la muerte humanos en manos de los profesionales médicos. La realidad de la muerte parece casi mística debido a la naturaleza enigmática de la etapa final de la vida humana. Junto con otros cambios sociales, los momentos finales de la vida también han sufrido una enorme transformación. Por ejemplo, en 1945 era costumbre que la mayoría de la gente diera su último suspiro en casa. En la década de 1980, solo un escaso 17% tenía el privilegio de morir entre paredes familiares y muchos fallecían en hospitales. Los seres humanos son atraídos por la familiaridad. El abrazo afectuoso del hogar puede ayudarte a encontrar consuelo incluso en los momentos más estresantes. ¿Quieres saber más sobre lo que nos espera en los últimos años de vida y cómo vencer el miedo a un final inminente? Quédate para descubrir cómo la medicina moderna cambió nuestra visión de la muerte y cómo aceptar nuestra finitud sin miedo. Punto clave 2. En busca de una vida independiente. En los últimos años, los adultos parecen menos emocionados por la marcha de sus hijos para iniciar sus propias vidas. Los historiadores creen que las generaciones mayores están mejor económicamente y rara vez se sienten infelices por pasar el resto de sus vidas en relativa reclusión. El rápido crecimiento de la economía cambió el modelo de propiedad inmobiliaria. Mientras que los padres ancianos solían legar la tierra a sus hijos adultos, ahora tienen más opciones. Pueden venderla o alquilarla, y este cambio permite una jubilación más tranquila y agradable. Los avances en el sector sanitario también son un factor importante en esta transformación. Hace varios siglos, la esperanza de vida era mucho menor. Hoy en día, los padres pueden ver a sus hijos convertirse en adultos antes de preocuparse por las limitaciones de la vejez. Sus relaciones cambian. Tienden a perder la posición de proveedores de estabilidad financiera en esta etapa. Y lo que es más importante, una vez que sus hijos empiezan a construir sus propias vidas, tienen la oportunidad de vivir para sí mismos. Los seres humanos de todas las edades ansían la independencia. El truco está en estar dispuesto a aceptar la responsabilidad que conlleva. Sin embargo, este modo de vida tiene sus inconvenientes. Los impedimentos propios de la edad no tienen en cuenta nuestra necesidad de independencia. A menudo aparecen enfermedades y dolencias graves, y el deterioro de la salud se hace inevitable a medida que el tiempo avanza incesantemente. Por ejemplo, veamos la historia de Alice. A los 84 años gozaba de buena salud, salvo por una dentadura postiza y una operación ocular. Llevaba una vida activa, pero entonces se produjo un cambio. Se volvió olvidadiza, lo que su familia interpretó como simples errores. Pero una amiga se dio cuenta de que tenía moretones en la pierna. Resultó que se había caído la noche anterior. Las caídas empezaron a ser frecuentes. Tras varias visitas al médico, se hizo evidente que la edad le estaba pasando factura y no había forma de solucionarlo. Su independencia se estaba desvaneciendo. Ya no era posible controlarlo. En ese momento surge una pregunta. ¿De qué sirve la autonomía que luchamos por conseguir durante toda nuestra vida productiva si al final no podemos mantenerla? Punto clave 3. Las tendencias degenerativas de la salud. En teoría, los seres humanos podríamos tener una vida inmortal y sana sin un solo problema en el horizonte. Pero, por supuesto, somos propensos a enfermedades y lesiones. Cuando estos problemas atacan, el mundo parece derrumbarse.
La mortalidad es un tema desconcertante. A lo largo de los años han existido muchos debates, especulaciones y opiniones controvertidas en torno a ella. Este discurso llevó a aceptar que el envejecimiento conecta con un desgaste impredecible e inevitable. Últimamente, sin embargo, el envejecimiento se ha relacionado con la genética. Al estudiar los nematodos, especies de gusanos, los investigadores consiguieron duplicar su esperanza de vida mediante la modificación genética. Sin embargo, a pesar de las pruebas, algunos siguen creyendo que el proceso de envejecimiento no está programado en nuestros genes. Después de todo, nuestra esperanza de vida pasó de 30 a 80 años en los últimos siglos. La medicina moderna permite a las personas superar incluso enfermedades mortales como el cáncer. El tratamiento puede prolongar la vida de un paciente durante años. Sin embargo, el inevitable fallecimiento puede llegar de repente, en meses o semanas, ya sea por enfermedad o por vejez. El declive sigue siendo un destino inevitable, así que céntrate en lo que puedes controlar: llevar una vida plena. Pero mientras nuestro engranaje interno sigue herido y en marcha, la ciencia médica puede influir y trazar el curso de nuestra salud. Permite aplazar un poco más el día del juicio final y ayuda a las personas a conservar las habilidades que más importan. Un ejemplo excelente de tal conservación fue Felix Silverstone, geriatra del Instituto Judío Parker de Nueva York. Lo extraordinario de Silverstone era el control que tenía sobre su vida. Siguió trabajando hasta bien cumplidos los 80, incluso después de sobrevivir a un infarto. En la época en que empezó su carrera, nadie hubiera creído que una persona de 80 años con un historial médico tan extenso se mantuviera tan activa. No solo era un erudito activo, sino que también era el principal cuidador de su mujer. A los 87 años, Silverstone seguía conduciendo mientras hacía recados para recoger sus medicamentos. Cuidó de ella hasta que falleció. Atul Gawande preguntó a Félix si era posible prever el proceso de envejecimiento y hacerlo predecible. Respondió que no podemos reproducir el camino del envejecimiento. Aunque la investigación médica ha alargado nuestra esperanza de vida, seguimos desmoronándonos de formas impredecibles. Por tanto, el enfoque del envejecimiento y la mortalidad será distinto para cada individuo. ¿Sabías que en 1790 las personas mayores de 65 años constituían apenas el 2% de la población estadounidense? Mientras que hoy en día, esta cifra ha aumentado hasta el 14%. En Japón, Italia y Alemania, la población anciana supera el 20%. Has completado 3 puntos clave y conseguido una racha diaria. ¡Buen trabajo! ¡Sigue así! Punto clave 4. La dependencia en la vejez es inevitable. La muerte no es lo que asusta a la gente cuando envejece. Le asustan las cosas que asolan los momentos que preceden a su último aliento. La pérdida de audición, el deterioro de la memoria, el adiós a los mejores amigos y la erosión de su modo de vida. Felix Silverstone llama a la vejez una sucesión de pérdidas. La vejez no es una batalla. La vejez es una masacre. Philip Roth. Nuestra longevidad depende en gran medida de la suerte y de la calidad de los cuidados, que incluyen alimentación, ejercicio, niveles saludables de tensión arterial y una atención médica adecuada. En cualquier caso, las pérdidas se acumulan hasta que ya no podemos seguir viviendo de forma independiente. Normalmente, la muerte no es repentina. La mayoría de la gente vive durante años demasiado impedida para sobrevivir sin el apoyo de otra persona. Para la mayoría de los mayores, una larga vida es sinónimo de un orden inverso de dependencia familiar. Alice Hobson, que era la abuela de la entonces novia de Gawande, se quedó sola en sus últimos años. Su marido había muerto tras un ataque al corazón. Pocas cosas temía tanto como la idea de abandonar su hogar. Su casa era el lugar donde se sentía bien adaptada, coordinada y con un dominio adecuado de su vida. Pero en una ocasión fue víctima de unos hombres que la atacaron en la calle. Era evidente que ya no estaba segura sola. Su hijo decidió que lo mejor era encontrar un lugar donde pudiera prosperar. En Europa y Estados Unidos, las residencias de ancianos se remontan a siglos atrás. Aún así, admitir que necesitas asistencia no es tarea fácil. Alice dudó durante mucho tiempo antes de aceptar trasladarse allí. La dependencia era difícil de aceptar, pero sabía que no le quedaba mucho tiempo.
Sus hijos la internaron en una residencia de ancianos de alto nivel llamada Longwood House, y de vez en cuando la visitaban. Durante una visita susurró, «Estoy lista», al oído de su hijo. Entonces, una noche de abril, Hobson sintió dolores abdominales. Decidió no pulsar el botón de llamada ni llamar la atención de su compañera de habitación. Decidió quedarse en la cama. Por la mañana, los ayudantes que vinieron a despertar a los residentes encontraron a Alice muerta. Ya no tenía miedo y había aceptado su destino de buen grado. Punto clave 5. Comprender y adaptarse a la realidad inminente de la muerte. Sarah Thomas Monopoly, paciente del hospital de Gawande, estaba embarazada de su primer hijo cuando los médicos le informaron de que la parca estaba a la vuelta de la esquina. Solo tenía 34 años. Los primeros síntomas que desarrolló fueron tos y dolor de espalda. Una radiografía mostró que tenía el pulmón colapsado y el pecho lleno de líquido. Sus constantes vitales indicaban los primeros signos de infección. Sin embargo, resultó ser un cáncer de pulmón alojado profundamente en el revestimiento del pecho. El feto tenía 39 semanas. El especialista tuvo que darle la noticia lo antes posible. Su marido y sus padres estaban presentes cuando le informaron del descubrimiento. El diagnóstico fue el momento de la historia de Monopoly que planteó un enigma sobre el que todos los que viven en esta era de la medicina moderna deberían reflexionar. ¿Qué podían haber hecho Sarah y sus médicos en ese momento? Antes de la llegada de la medicina moderna, morir era en gran medida algo espontáneo y no medido. Por tanto, preguntas como estas no planteaban ningún problema. Sin embargo, algunas enfermedades y afecciones tenían una larga historia natural, con la tuberculosis como ejemplo clásico. Los avances de la medicina moderna nos han dotado de conocimientos, y debemos utilizarlos para asegurar mejor nuestras vidas. Con la mayoría de los médicos, las discusiones sobre la enfermedad terminal tienen por objeto determinar qué curso de acción desearía seguir el individuo o su familia. Las enfermedades graves, como el cáncer, hacen que el paciente se plantee no solo prolongar su vida, sino evitar el dolor, permanecer emocionalmente unido a sus seres queridos y aceptar la posibilidad de una muerte cercana. El sistema sanitario a menudo no aborda esta compleja combinación de cuestiones, por no mencionar que el coste del tratamiento puede ser perjudicial para el presupuesto familiar. Los enfermos terminales necesitan profesionales que los ayuden a prepararse para lo que les espera. ¿Sabías que los deseos de segundo orden tienen que ver con objetivos más amplios como sentirse feliz y conectar con los seres queridos? Los médicos deben ocuparse de ellos tanto como de los de primer orden relativos al cuerpo. Punto clave 6. El valor es clave para afrontar un final inminente. Se está produciendo una transformación monumental. Vivimos en una época de cambios y el envejecimiento no es una excepción. La gente ya no tiene por qué pasar sus últimos días viviendo infeliz en una residencia y aceptará de buen grado otras alternativas. Pero se trata de un periodo plagado de falta de consenso sobre varias cuestiones que antes eran juzgadas por la naturaleza. Nos alejamos de la antigua forma de envejecer y morir, pero aún no hemos encontrado una nueva. Por tanto, seguimos estancados en un punto intermedio. Una ventaja innegable del antiguo sistema era su método pseudo-automatizado de toma de decisiones sobre la muerte. Probabas el tratamiento que sugería el mayor potencial de resultado positivo, y esa era la única elección posible. En aquel entonces, elegir entre varias opciones disponibles y ponerte en contacto con tu profesional médico para elegir el tratamiento era francamente estresante y un despilfarro, debido a la escasez de recursos y de profesionales. De hecho, esto solo podía ser así cuando disponías de un experto que te ayudara a comprender lo que implicaba cada opción. Ahora, las personas tienen más autonomía sobre sus últimos meses o años. Las decisiones de la vida pueden ser un reto, pero solicitar y aceptar ayuda te permite salir invicto. El valor es lo que más necesita la gente ante la enfermedad y el envejecimiento. En una situación así existen dos tipos. El primero es el valor para enfrentarse a la realidad y aceptar la verdad por aterradora que sea. Esta variante de valentía es muy agobiante. Siempre hay múltiples excusas para desviarse de ella. El segundo tipo es el más desalentador, el valor de pasar a la acción. Se podría pensar que la incertidumbre es paralizante, pero conocer el resultado puede plantear una pregunta aún mayor.
El valor es la fuerza ante el conocimiento de lo que se teme o se espera. La sabiduría es la fuerza prudente. Atul Gawande. La dura realidad es que no podemos controlar cómo termina nuestra vida, pero podemos tomar medidas para mejorar la experiencia a nivel institucional. Debemos comprender que las personas mayores tienen más cosas de las que preocuparse que de vivir el mayor tiempo posible. Conclusión. Quizás sea demasiado ambicioso sugerir que los finales son controlables. Casi nadie tiene un control total sobre el desenlace de su vida. La crisis de la física, la biología y los accidentes son, en última instancia, inevitables en la vida de cada individuo, pero estamos lejos de estar indefensos. Algunas conclusiones se hacen evidentes cuando la gente acepta el fallo de la sociedad en el tratamiento de los enfermos y los ancianos. Suele consistir en no adjudicar prioridades más allá de la seguridad y la prolongación de la vida. Deberíamos dar a los ancianos la oportunidad de dar forma a su experiencia en relación con la esencia misma de la vida. Es adecuado y tenemos la oportunidad de remodelar la conversación en torno a la muerte y los años previos a ella. La ciencia médica ha proporcionado a una gran parte de la humanidad el notable poder de modificar los límites naturales de la vida humana. Pero no reconocer que la medicina tiene una capacidad limitada causa mucho daño. Los profesionales de la medicina se han desviado en gran medida de su trabajo en lo que respecta a la ciencia de la muerte. El objetivo último de la medicina es algo más que velar por la salud y garantizar la supervivencia. También garantiza el bienestar de sus pacientes para que puedan preocuparse de sus razones para vivir. Este bienestar es crucial tanto en los últimos años como a lo largo de toda la vida de las personas. Prueba esto. Ayúdate a ti mismo, a tus amigos y familiares mayores a sacar lo mejor de la finitud de la vida haciendo los siguientes ejercicios. Pasa tiempo de vez en cuando con personas mayores. Escucha sus historias e intenta ver la vida desde su perspectiva. Infórmate sobre la importancia de la asistencia médica a las personas mayores. Prepárate activa y psicológicamente para el declive físico de los últimos años.